Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión en vivo. Hoy para charlar con Celeste desde Asunción. Vamos a estar ofreciendo el aprendizaje de Reiki original japonés por primera vez en Paraguay. Así que bueno, muy contento con la oportunidad y con muchas ganas de... Así que gracias a quienes se van uniendo, vamos a estar abiertos a preguntas, a poder charlar de distintos temas que se propongan. A ver ahora sí, hola Celeste, buenas noches. Sí, si se me vuelve a cortar, Sí, me voy a conectar desde la página de Armonía por si sea mi bueno, Instagram el problema. muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿Bien? bien, tranqui. Qué bueno. Bueno, con Celeste nos conocimos hace un tiempo en la provincia de Corrientes. Y gracias a ese encuentro y a eso que compartimos se abrió esta posibilidad de poder ir a Asunción por primera vez, a transmitir este tesoro japonés. Así que bueno, tenía muchas ganas de que charlemos, por un lado, para preguntarte yo algunas cosas y por ahí capaz que vos también me podés preguntar algunas, así ayudamos a que quienes están aquí, quienes estén viendo el video, puedan responder a veces algunas de esas preguntas que se hacen. Yo lo primero que quería era saber un poco cómo fue tu experiencia, qué pasó contigo, teniendo en cuenta de que tenés muchos años de práctica en Reiki, que has hecho en el pasado aprendizaje en el Reiki occidental y que lo has integrado en tu vida, digo, es algo parte de tu vida. Entonces, por un lado, me intriga saber qué te llevó a abrirte a seguir aprendiendo y a venir a aprender el Reiki original. Y bueno, y cómo fue tu experiencia con eso, ¿no? Ujú, sí, bueno, yo conozco el Reiki occidental desde el 2009. Uy, perdón, mi gatita está armando. Hmm. Ok, ¿se me escucha Sí, bien? Sí. Bueno, conozco el Reiki occidental desde el 2009, ¿sí? En ese entonces yo tenía 19 años, desconocía en absoluto el Reiki, pero tuve como la oportunidad y nada, me iniciaron. Tuve como un aprendizaje muy independiente porque hubo como la oportunidad de conectar con la herramienta, pero como que fui descubriendo más sola el camino del Reiki, por una cuestión de que fue una iniciación y bueno, era como, ok, practica tus 21 días y cuando resuenes hacemos nivel 2 y cuando resuenes o volvemos a hacer nivel uno. Como que era la dinámica un poco así. Entonces, nada, me inicié en el nivel uno en 2009 y fue una cosa inexplicable, fue como que muy... eh, teniendo en cuenta que yo soy como muy escéptica, siempre buscando la explicación científica o desde lo racional o lógico, para mí fue como que muy, muy raro y nada, me enamoré del Reiki, así me enamoré. No, no hay otra explicación, me enamoré. Me costó un montón entender el proceso de los 21 días, pero nada, no me estanqué. Investigué, me inicié con diferentes profes sí. o instructores, pero yo por mi cuenta fui investigando muchísimo. eh, no tanto como libros, pero sí como que info que podía tener, agarraba, leía, investigaba y había muchas cosas que no me cerraban, entonces como que eso hacía que yo tenga más curiosidad o más, sí, más curiosidad por entender, saber qué onda el Reiki. Y que por sobre todo que también tengo como una afinidad hacia todo lo que es cultura japonesa. Eso también como que sumaba. Mm. Entonces, nada, me sumergí en el tema del Reiki, investigué mucho, hice nivel uno como 3, 4 veces, hice nivel 2 como también unas cuantas veces y después de 10 años hice mi nivel 3. Como que hubo un camino recorrido, eh, bastante sola, te Mm. diré. Tuve como que hacer un camino de
no sé, formarme por mí misma, digamos, ¿sí? Como que la profe que me inició estaba en Brasil, em, no había como mucha info que yo podía sacar como yo necesitaba, que me pasó contigo en las clases. Entonces fue como que, ok, voy a investigar, voy a profundizar como pueda. Y la forma en la que yo encaré el Reiki fue herramienta de autoconocimiento para mí. Muy espontáneamente fue, no fue que yo dije voy a usar esto para profundizar en mí, no fue como que muy orgánico, fue muy espontáneo, fue muy su- sucedió, Mm. ¿sí? Pero te estoy hablando de 2009 hasta, eh, no sé, hasta hoy. Eh, como que fue mutando la forma en la que yo me fui conectando con el Reiki. Al principio no entendía mucho, pero ponerle que después de 5 años más o menos, empecé a tener una conexión más, no sé, más profunda con el Reiki, en donde también ya empezaba a hacerle a otras personas. Y en ese momento también tuve como una crisis existencial en donde estaba dedicarme a la carrera que elegí hacer, que era periodismo, o dedicarme al servicio que me invitaba a hacer el Reiki. Y fue una crisis bastante profunda para mí porque era como que, ok, estudié esta carrera, ponele que me apasionaba en ese momento mucho todo lo que era la comunicación, pero estaba al servicio seduciéndome todos los días. Y nada, elegí el servicio, porque es muy largo, pero tuve como una, no sé, como una conexión muy fuerte con esta herramienta, entonces fue, bueno, está bien, voy a seguir el camino del servicio. Y empecé a hacer las sesiones uno a uno. Eh, si bien, como te dije en el encuentro que tuve contigo, nunca tuvo, nunca como tenía mucho sentido la info que yo recibí, como que había cosas que no tenían pies y cabeza con la cultura japonesa o la mirada japonesa, había cosas que no me cerraban, pero igual yo iba como dándole forma Mm. desde lo que yo sentía o intuía, ¿sí? Entonces, nada, me empecé a conectar con la gente a través de las sesiones uno a uno y fue como atravesar otra conexión más fuerte con el Reiki, porque sí, porque sucedió así. Y, y eso me llevó a buscar la maestría. Yo necesitaba llegar a la maestría para poder enseñar esto, ¿sí? Siempre tuve también como la intención de irme a Japón para poder recibir la enseñanza más de ahí, más true de ahí, pero no tuve la oportunidad, pero te conocí a vos y, y tuve la oportunidad de finalmente conocer el método del origen real y es bastante contrastante, te Mm. diré. En mi experiencia con el occidental y el japonés, en, desde lo que yo experimenté, puedo decir que es como el occidental me permitió conectar desde más del entendimiento, más de lo intelectual, digamos. Obviamente a nivel energético hubo un montón de movimiento, pero como que logré conectarme desde un lugar más intelectual. Y con el método japonés fue como indescriptible, fue en la primera herramienta que hicimos en el curso contigo en Corrientes, fue re- conectar con la respiración y yo automáticamente sentí cómo salí de una especie de... Es, es muy, es muy difícil de explicar en palabras simples, termina siendo como muy metafórico, pero yo sentía que estaba como atrapada en una nube mental y cuando hicimos la primera práctica,
fue como que se activaron todas las cosas que eran necesarias y Tuki salgo de esa nube o de esa niebla en donde yo me encontraba atrapada, que era finalmente mi mente. Interpreté así. Y fue como que muy contrastante, muy genial fue poder conocer la herramienta desde este lugar que vos estás invitando y enseñando y también todo el tiempo que yo estuve conectada con la herramienta desde un lugar, ni siquiera siento que es incorrecto el método que aprendí, simplemente es diferente y no hay palabra que describa la experiencia, es así, tenés que experimentar, tenés que aprender, no importa que hagas un nivel, no hace falta que hagas los 3 niveles, haces un nivel y la conexión que se consigue es absolutamente diferente. Muy impresionante. No sé si me explico, no sé si se entiende la diferencia. Pero eh, hasta ahora que hago mis prácticas y que trato de aplicar todos los cositos que aprendimos en los 3 niveles, es indescriptible, no hay mucho, justamente esa es la diferencia que noto, no hay mucho verso, no hay mucha mente que interfiera en el proceso, eso es lo que yo noto, a diferencia del Reiki occidentalizado, que de repente entra mucho la mente, la interpretación, y con el método japonés es como que te mete un turbo de energía y se mueve lo que se tiene que mover y terminó. Mm. Es Qué impresionante. interesante, a mí me impactó de una manera similar porque también primero aprendí el Reiki occidental y varios años practiqué esas técnicas y finalmente di con mi maestro en Japón y fue súper interesante entender que Reiki no es una simple técnica de sanación o de canalización de energía, sino que es un método donde básicamente aprendes a meditar con ojos abiertos, con ojos cerrados, mientras estás caminando, técnica de respiración, de visualización, un montón de herramientas Sí, que te permiten ir en el minuto a minuto de la vida, en los distintos contextos donde uno está, poder utilizar Reiki para responder frente a las situaciones de la vida. Entonces se tal naturaliza cual. de una manera tan maravillosa y esto que describís también como esa nebulosa o esa estática mental, como con ya las primeras prácticas de meditación del nivel uno ya en pocos minutos, porque algo que tiene el aprendizaje es que las prácticas son breves, hacemos prácticas de pocos minutos, justamente para mostrar, por un lado, que en pocos minutos se puede lograr mucho y también para que nadie que llegue por primera vez y que no tenga experiencia se canse en una meditación larga. Ujú. eh, entonces son prácticas breves, pero un poquito de práctica ya enseguida te muestra cómo se despeja la mente, se equilibran las emociones, el cuerpo está más estable. Entonces, claro, Impresionante. eso con la práctica regular, maravillosamente, ese estado de conciencia se va estabilizando, ¿no? Sí, sí, Acá sí. ya aparecen, perdón, que ya aparecen algunos mensajes, veía acá, Vale, ay, como la quiero, Vale de Charata, que tiraba ahí un comentario como hablando sobre mí hermosamente, y acá veo que dice también, qué experiencia tan sanadora ese seminario de Reiki, es un fin de semana de sanación profunda, es única la energía que se siente. Tal Bueno, cual. Vale es una genia, gracias. Después está Ceci, veo también de Uruguay, eternamente agradecida por haber seguido mi curiosidad y encontrarme con Pedro y con Viole, siguiendo el camino. Bueno, maravilloso también. Eso es lo que veo también en general, ¿no? Esto que estamos charlando, que nos hemos Ujú, dado cuenta nosotros cuando lo aprendimos, pero lo veo que se repite, ¿no? Como un común denominador en las personas, no solo que lo aprenden, porque quien lo aprende lo vive ese fin de semana, después también está quien lo logra practicar, ¿no? Con regularidad, que ahí ujú. viene como otra etapa. Si destinás unos minutitos a practicar todos los días, el estado de conciencia que vas ganando se va estableciendo, ¿no? Y eso mejora la calidad de vida enormemente. Tal Digo cual. también porque algunas veces me han dicho como no puedo creer que vaya a aprender Reiki en un fin de semana.
A lo cual yo Ujú, respondo, yo hace 20 años que lo practico y todavía lo estoy aprendiendo, ¿no? Nadie aprende Reiki en un fin de semana, pero totalmente. en un fin de semana aprendés el método, aprendés las técnicas, aprendés la teoría, la práctica. Después, a partir de ahí, el lunes, digamos, posterior a las clases, empieza el aprendizaje, ¿no? Donde uno empieza a aplicarlo en las situaciones cotidianas, cuando te haces un ratito para meditar, pero también cuando de repente sucede una situación emergente en la calle, un compañero de trabajo te dice algo que no te gusta, un familiar, digamos, en las distintas situaciones cotidianas de tensión es donde realmente se ve lo importante de tener un método, ¿no? Recordando que la espiritualidad es aplicada a nuestra vida mundana, o sea que quien eleva su espiritualidad tiene que ser más eficaz en los vínculos familiares, en los vínculos laborales, en las situaciones que hay que desarrollar en el día a día. No hablamos de una técnica para apartarse del Tal mundo o cual. desconectarse de todo, sino todo lo contrario, estar mucho más conectado con lo que pasa en la Tierra, pero con herramientas para poder sentirse a gusto con lo que va pasando, ¿no? Entonces, eso también te quería preguntar, como desde el aprendizaje hasta ahora, eh, ¿qué has notado en lo cotidiano, ¿no? En los momentos cotidianos de la vida donde sentís que necesitas conectar con ese estado de conciencia o con esa tranquilidad interior, si lo has podido hacer y si te han sido útiles las técnicas. Tal cual. De hecho que justamente como te mencioné, eh, más que como una técnica de sanación, yo utilizo el Reiki como bueno, que también es un proceso de sanación, pero lo utilizo más como herramienta de autoconocimiento, como aprender a observarme y ver qué está pasando, cómo estoy reaccionando y cómo puedo aplicar justamente todo lo que aprendí como para poder ir surfeando las olitas del día a día. Una de las herramientas de los cinco principios, desde la parte occidentalizada, digamos, investigué un montón y pude como incorporar en mi día a día, que también a todos mis pacientes como que les comparto eso, que me parece hermoso el concepto de repente en traernos al presente a través de los cinco principios y de por lo menos decir, bueno, no me engancho con esta situación y solo por hoy o solo por este preciso momento estoy presente y sé que estoy presente porque estoy respirando. Simplemente así, como nada, nada complejo, nada de necesariamente estar en un estado zen y buscar la forma de no reaccionar porque soy un ser de luz, tipo, no perdernos en esa idealización de lo que es un camino espiritual, sino que justamente poder aplicar a lo cotidiano todo lo que vamos adquiriendo y como te digo, más desde un lugar de observador, de autoconocimiento, en donde yo digo, bueno, yo qué sé, amanecí un poco de mal humor, entonces voy a ir, no sé, haciendo un ratito en la respiración consciente o usando los cinco principios para poder cambiar este estado con el que arranqué. O de repente, no sé, estoy un poco más sensible de lo habitual, entonces paro un ratito y me puedo hacer un auto reiki en no sé, usando una respiración consciente o simplemente enfocándome en mi cardíaco o cosas por el estilo que de repente se pueden usar inmediatamente sin una estructura o un momento ideal, ¿sí? No hay momentos Eso, ideales, ¿no? Si esperamos el momento ideal de la práctica, como el no, safo, el sahumerio, la vela, el no, vecino que no haga no ruido vamos a hacer y que entre nunca. la luz del sol por la ventana y que no, es como que, bueno, meditamos una vez al año, ¿no? Entonces, qué interesante es tener también herramientas que podamos utilizar eso en cualquier contexto, ¿no? Sí, Y, sí. y me parece súper interesante también que nombrabas los principios, ¿no? Que es Ujú, que es una concepción filosófica, digamos, cinco principios que los podemos entender desde un lugar filosófico, pero que también hay que entender que mucho del Reiki original, pero muchísimo, un 80, un 90% se perdió en el movimiento que Reiki hizo entre la década del 30 y década del 40, cuando pasa de Japón a Estados Unidos. ujú, Ahí se perdió muchísimo, pero además
hubo traducciones que se hicieron del japonés al inglés, luego del inglés al español, Sí, que tergiversaron más el mensaje, ¿no? O sea, estamos hablando de un método que tiene 100 años. Entonces, cualquier filosofía o práctica, cuando no tiene una transmisión muy minuciosa, se va diluyendo de alguna manera. Y con Reiki lo que ha pasado, yo creo, es que en 100 años ha tenido un movimiento tan fuerte que ha llegado a prácticamente a todos los países del mundo. Entonces, claro, el ujú, movimiento fue tan enérgico, tan ágil, tan rápido. Uno dice 100 años es un montón, pero para la historia de la humanidad es muy poco. ujú, Y ese movimiento hizo que en cualquier parte del mundo, hoy creo, decimos la palabra Reiki y cualquier persona va a conocer a alguien que quizás conoce a alguien que algo hizo de Reiki o que tomó una ujú, sesión. No es algo tan raro como hace 20 o 30 años. Entonces está naturalizado, pero hay una asociación directa. Una persona dice Reiki y se piensa en la camilla, en la imposición de manos, en la sanación, en re, símbolos, ponele. re. Listo y terminó, pero todavía cuesta el entendimiento de que Reiki es un método que incluye meditación, respiración, visualización, que incluye un montón de técnicas y dentro de esas técnicas, ya de las más avanzadas, porque estamos hablando de algo que se aprende en el nivel 3, Ujú, tenemos ese concepto de los principios de Reiki, como se lo llama acá, en Japón se lo llama de otra manera, con una palabra japonesa, y digamos que son principios para aprender en su idioma original y para usar como mantras. Entonces, claro, cuando ujú, vemos los principios de Reiki en español, que ya titula Solo por hoy, no te enojes. Y yo pienso, wow, qué fuerte, porque debe haber personas que se levantan a la mañana y dicen, no me enojo, no me preocupo, pero ¿cómo hago una afirmación que empieza con no? ¿Qué interpreta la mente profunda si yo digo no me enojo, 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 no me enojo? Y de repente es como que me enojo, ¿no? Entonces ya desde ese lugar sirve para entender el concepto que está detrás, aunque no es tan acertado, porque en realidad quizás en vez de no me enojo sería mantengo el equilibrio de mis emociones. En vez de ujú. no me preocupo, sería dejo en manos del universo, de la vida, ¿no? Entonces, Tal ya cual, cuando lo traducimos un poco mejor y lo ponemos en positivo, ya tiene otro sentido. tal cual Pero así todo, eso, ¿sí? que eso como orgánicamente fui como transformando porque justamente para mí no tenía sentido como la, una mala interpretación muy fácil de, ok, no te enojes. Y como te digo, no sé, se vincula mucho de espiritualidad con un ser de luz constante y justamente es a lo que trato de llegar con los pacientes es explicar. No es no te enojes, es no te enganches, no te pierdas en el enojo, valida tu emoción, pero no te enganches en el enojo. No es no te enojes, porque se malinterpreta y terminamos haciendo todo mal. Sí, creo que también hay que entender el contexto de la década de 1940, cuando esto empezó a desarrollarse en Occidente y las mentes, el entendimiento, la aceptación a nuevas ideas que había en las personas era muy distinta a la de hoy. Entonces creo que debe haber sido una tarea muy difícil el introducir este tipo de prácticas y de filosofía en aquel momento para esas personas y hubo la creación de muchas restricciones, dogmatismos, prohibiciones, esto está mal, esto está bien, vestite de blanco, no sé, cosas digamos que se fueron tomando de otros lugares y Ujú, cuando lo analizamos y lo buscamos en la historia vemos que no es así, ¿no? totalmente. Entonces, así como con los principios de Reiki decía, igualmente hay que aprenderlos en su idioma original, hay que aprender la fonética, es un mantra que tenés que aprender para pensar y para poder recitar y ahí obtenés el máximo beneficio, sin perder de vista que Usui, creador de este método, decía que en esa recitación estaba contenido el estado de iluminación, ¿no? Entonces cada vez que lo estamos recitando es un mantra muy poderoso, ¿no? Y eso ni se conoce acá en Occidente, porque acá las personas dicen, solo por hoy no me enojo, no me preocupo, pero digamos que están repitiendo como algo que le dijeron que era así y las personas tienden a repetir, ¿no? Entonces, no, las manos hay que ponerlas así, no así.
Y entonces como que, no, esto está prohibido, está permitido, ¿no? Entonces son todas Re, como formas como más como un adiestramiento canino de prohibición, de premio-castigo, que claro. tiene que ver con, entendamos, con 1940, con otro momento de la humanidad. Hoy en día eso carece de sentido y de hecho hoy tenemos acceso a información que nos muestra que Usui nunca fue un sacerdote católico, no estudió en la Universidad de Chicago, que la escuela Gakkai no fue destruida en la guerra, sigue activa, que la primera Ujú, generación de practicantes de Reiki se vestían de negro, no de blanco, bueno, y así podemos todos los mitos que andan dando vuelta, casi todos los podemos cauterizar con la verdad objetiva, digamos, no con una historia nueva, sino con la realidad. Entonces, total. eso es muy revelador. En general, ayer me escribía una persona de Asunción Ujú, que me decía que tenía la maestría del Reiki ujú, Usui, el Reiki occidental, y que no sabía si venir a las clases que vamos a dar porque no quería volver a escuchar a una persona leer un texto y a ver cómo alguien hacía demostraciones, ¿no? Entonces, qué le loco. respondí con un audio y le expliqué y le conté como, bueno, no, nunca has venido a mis clases, pero desde ya te aclaro que eso no sucede en mis clases. Yo no leo nada, no tengo un material que voy leyendo, yo no preparo una estructura de clase. Es realmente un proceso vivencial muy fluido, donde el 90% es práctica, donde cada uno se va con una experiencia muy directa. Literalmente, a la hora de practicar las técnicas de canalización, el practicante que hace los 3 niveles básicamente en el fin de semana le va a dar Reiki por lo menos a 10 12 personas diferentes. O sea, te vas con experiencia de darle Reiki en camilla, en la silla, de pie, después tenés técnica de meditación, de respiración, de visualización, tenés un paquete de técnicas enorme y todo lo practicamos. Entonces, también, claro, hay algo como que se ha ido en algún punto como sintetizando a una clase teórica donde alguien lee un texto y eso, claro, no tiene nada que ver con esto que es puramente vivencial y que también está detrás lo que llamamos el proceso de sintonización o Ujú, reishu, como dicen en sí, Japón, que es un procedimiento simple que toma unos 10 minutos más o menos con cada persona y que a través de ese procedimiento lo que logramos es que ese canal receptor de energía vital que todos los seres vivos tenemos se potencie, se amplifique para poder realmente canalizar y que no estemos dando nuestra propia energía. Es ujú, un procedimiento simple de vivir, medio complejo de explicar con palabras y más para alguien que no lo ha vivido. No quiero entrar en un misticismo más que nada por eso, pero lo que sí quiero decir es que ese procedimiento que se ha transmitido, la forma de hacerlo, de maestro a maestro a lo largo de las generaciones, ha recibido más modificaciones que la receta de la pizza, ¿no? Como que es algo que cada persona que lo ha aprendido ha dicho, ah, pero a mí me parece mejor así, mejor asá, tal y cual. eso ha ido desvirtuando o debilitando también ese proceso, ¿no? Entonces, las sintonizaciones que hacemos nosotros tienen que ver con las que enseñaba Usui en 1924, que es cuando él dijo que encontró esa mejor manera de hacerlo, y eso se ha pasado de Usui a Kanji Taketomi, a Kimiko Koyama, a Hiroshi Doi, y yo las recibí y de esa manera las hago. Y eso es algo estructural, es la columna vertebral del método, ¿no? Es el eje Totalmente. central de la situación, Y, y y, es lo que nos lleva a encontrarnos físicamente, ¿no? Es y lo que no puede engancho, hacerse a distancia. engancho Sí, esto que me sí. decís y pineo el tema de lo de a distancia también, la sintonización a distancia. Em, Algo que muchísimas personas me dicen es, no sé si estoy preparada para hacer el curso, no sé si soy digna de hacer el curso, que es algo que no entiendo de dónde nace esa como, no sé, como que la persona no está, no es digna de recibir una iniciación de Reiki, ¿verdad? Como que de repente quizás, no sé, se tornó muy, no sé, o se romantizó mucho, o se idealizó mucho, o se le puso como en un lugar muy, no sé ni qué palabra usar, pero muchísimas personas me dicen, no sé si estoy lista para hacer el curso, no por una cuestión de adquirir conocimiento, sino que como una cuestión de no sé si soy digna de. Eso, por ejemplo, necesito tocar en este live porque es como que
sepan que no, nada que ver, es un recontra, o sea, es una creencia totalmente distorsionada, no, no hay una incapacidad para recibir una sintonización y porfa te pido que aclares eso porque es Sí. algo que me dicen un montón, tipo, no sé si estoy lista, no sé si yo realmente estoy Mm. lista como para recibir esta iniciación y Sí. no chicos, no es así. Nadie de afuera podría decirnos si estamos listos o no. O sea que el que no se siente digno tendrá que rever en terapia por qué no se siente digno, qué tipo de estado de no merecimiento tiene, digamos, pero eso es algo muy personal. Capaz que la persona no se siente digna para tomar un aprendizaje de Reiki, pero tampoco para ir al cine con un amigo o para ir a pasear al parque, ¿no? Como que habría que ver Ujú, específicamente. Eso por un lado. Por otro lado, como es el dicho, el que quiere encuentra la manera, el que no encuentra excusas. Entonces siempre hay excusas. El dinero, no me coinciden los días, no me siento digno, se enfermó ujú, el perro, lo que sea, ¿no? Y eso no lo estoy juzgando, cada uno de nosotros encuentra las excusas que quiere y se justifica y valida sus respuestas como quiere. Sobre eso no podemos hacer nada. La verdad es que sí, cuando alguien dice yo lo quiero hacer, pero y propone un pero, yo trato de ayudar a que eso no se sostenga y en lo que yo pueda ayudar para que la persona pueda acceder, siempre lo haré porque me interesa que los corazones dispuestos se acerquen a esto. Pero por otro lado tenemos que pensar que el método cuando se creó en su origen, la persona que lo creó, Mikao Usui, había elegido la vida mundana, porque en Oriente las personas hay un punto cuando pasan a la adultez que eligen la vida monástica o la vida mundana. La vida monástica incluye el máximo conocimiento espiritual, pero no te puedes casar, no puedes tener hijos, no puedes trabajar. Y si elegís la vida mundana, te casás, tenés hijos, trabajás, pero no podés acceder al máximo conocimiento espiritual. Entonces esta persona que eligió la vida mundana, que se casó, tuvo hijos, trabajó, pero siguió siempre estudiando la espiritualidad, cuando llegó a ese estado de iluminación y sintió que era su tarea, su misión, estructurar un método, un sistema, él pensó que el método tenía que ser de fácil transmisión ujú, y que lo pudiera aprender cualquier persona, desde niños pequeños hasta ancianos, personas saludables, enfermas, cualquier persona puede aprender el método y una vez que lo aprende, lo empieza a practicar y empieza a beneficiarse. Entonces, esto lo puede aprender desde un niño pequeño de 4 o 5 años hasta una persona de 100 años, personas que saben leer o que no, que tienen estudios que no, personas que están saludables o no, personas que meditaron antes durante mucho tiempo o que nunca en la vida hicieron una meditación. sí, Muchas de las personas que llegan a los cursos dicen nunca medité antes o intento meditar y no puedo. Que eso habla de una persona que no tiene técnica, porque en realidad en Oriente dicen no hay intentos, o meditas o no ujú, meditas. Si meditas está bien, si no meditas está mal, pero no hay manera de medito mal. Entonces, claro, cuando la persona que tiene esos conceptos más hollywoodenses, más de Disney, ¿no? ujú, Se entera que la meditación la puede practicar cualquier persona, que cuando aprendes la técnica, aplicás la técnica y obtenés un resultado, pues, por una definición básica, aplico la técnica, hay un resultado que es consecuencia. Entonces la persona empieza a darse cuenta, yo no sabía nada, pensé que la meditación era otra cosa, pero ahora la practico y ya me estoy beneficiando, porque la primer práctica dura 7 8 10 minutos y ya la persona abre los ojos, siente, wow, oh, funcionó. Entonces, enseguida, en la primer hora de clase del primer nivel, ya todos develamos que todos podemos meditar y que con ujú, técnica da buen resultado. Entonces, si alguien siente que no es digno, básicamente tiene que rever cuestiones emocionales personales ujú, porque no tiene que ver con la técnica, no hay que tener ningún tipo de nivel especial de nada y otras veces pasa que hay maestros de Reiki que aprendieron muchos estilos de Reiki distintos y que también se acercan para aprender el método original. ujú, Entonces eso hace que el grupo se conforme con personas que tienen cero experiencia y personas que tienen mucha experiencia, pero enseguida nos nivelamos todos, porque enseguida conectamos con el método original y con las distintas técnicas, también esa alquimia que tiene cada nivel con cada técnica y cómo, bueno, a lo largo de los años, de 20 años que me dedico a esto, fui como pudiendo entender qué técnica es primero, cuál después, cómo concadenar la estructura de la clase para que sea fluido, accesible, para que las personas
lo disfruten también, ¿no? Que es algo importante que pasa mucho en las clases, que se disfruta un montón. Y de hecho, algo que llama también la atención es que muchas veces las personas miran los horarios y dicen, Pedro, pero no veo horario para almorzar, no hay horario para la comida. Y Ujú, claro, y con el tiempo también me fui dando cuenta de que eso estaba de más, porque en realidad cada uno lleva algo para comer ujú. y hay un momento de teoría y nadie pasa hambre, pero No. no hay un almuerzo oficial donde sentarse a comer abundante, porque no tiene sentido, porque nos estamos nutriendo de otra fuente y porque nos dispersaría un montón si nos enfocamos Ujú. en cargar mucho el estómago y demás, ¿no? Re- Entonces, algo que a muchas personas les preocupa, como, uy, no sé cómo voy a hacer, y de repente miran y dicen, ¿qué? ¿Son las 5 de la Sí, tarde? ¿Y cómo se pasó hasta acá? Como, no tuve hambre, no tuve, ¿no? no, ni se siente. Mm, No, no, muy, no. muy No. fluido. De hecho que llevamos cositas para comer, pero Sí, yo, ponerle que el primer día quizás por una cuestión de, no sé, sí, costumbre comí, pero hambre no tenía. Y al día exacto. siguiente dije, no, no, no necesito comer, no voy a cargarme. Y Ujú, fue como que más turbo y todo, todo, mm, todo el proceso, ¿no? sí, No, que cero estrés. sí, Bueno, para no olvidarme, sí, Piné lo del tema de la sintonización presencial, que fue lo que me llevó a hacer el curso contigo. Muchísimas veces encontré en cursos a distancia de Reiki que yo no me cierra y como que para mí no tenía sentido. Quizás no tenía una explicación, un concepto, una definición de por qué no, pero en mi cabeza no entraba la sintonización a distancia, como que, como así. Y cuando me salta tu publi, que para mí fue impres- impresionante porque mi algoritmo es un montón de memes y datos psicológicos. Tipo, no tengo tanto, no tengo tantos datos de Reiki en mi algoritmo. Entonces fue como que, no sé, Tuki me salta Pedro Marana, no sé qué, Corrientes, y yo empiezo a leer y me sale no me acuerdo la palabra, no sé si dice sintonización presencial porque el sí. Reiki no se activa a distancia. Y yo dije, este muchacho tiene la posta, le tengo Mm, que conocer. Y nada, y fue como que ese dato importante sí. para mí fue eh, lo que lo que fue un sí determinante para hacer el curso. Si bien toda la data que tiraste era como que, ok, esto me recontra llama, pero el que hayas puesto que la sintonización es presencial, para mí eso fue así la verdad verdadera. Que es importante también mencionar, ¿verdad? Como para sacar de repente ciertos mitos sobre la sintonización a distancia. Sí, es interesante porque es algo que sucedía ya antes, pero a partir de la pandemia fue algo como que explotó y de pronto Ujú, había muchísimas personas ofreciendo sintonizaciones a distancia. Desde Japón salieron a explicar que no era una cuestión burocrática, ujú, porque aquí, por ejemplo, en Argentina, una asociación muy conocida de Reiki Occidental, en la pandemia sacó un comunicado oficial, ¿no? Como diciendo, por motivo de la pandemia se habilitan las sintonizaciones a distancia. Entonces, en Japón respondieron diciendo que no era una cuestión burocrática, que era ujú, una cuestión energética, que no se podía, básicamente, ¿no? Entonces, claro, hubo mucha controversia porque hay personas que pensaban, pero entonces, ¿cómo puede ser? Si yo puedo enviar Reiki a distancia, si puedo dar un ujú, tratamiento a distancia, ¿por qué no puedo iniciar a alguien a distancia, ¿no? ujú, Entonces, ujú. hay todo un fundamento, no me voy a entrar en eso para no hacerlo complejo ni largo, pero sí me parece que es interesante mencionar que se hicieron algunas pruebas en México, por ejemplo, en Perú, alumnos de mi maestro que se dedican a la ciencia hicieron algunas pruebas y la conclusión que yo me fue muy útil fue entender que si bien es una energía distinta, pero para la analogía sirve, es como si fuera un Bluetooth, donde si yo digo, uy, tengo esta canción en mi teléfono y me encanta esta canción y quiero que Celeste la escuche, entonces te digo, prende el Bluetooth de tu teléfono y yo prendo el Bluetooth de mi teléfono y entonces te paso la canción,
perfecto, pero tenemos que estar a 2 o 3 metros de distancia. Si yo estoy en Buenos Aires, vos estás en Asunción, por más que prendamos los Bluetooth, la canción no llega, ¿no? Ujú, Claro, acá estamos hablando de una energía más sutil que el Bluetooth, pero la dinámica es la misma, ¿no? ujú, Nuestra columna vertebral, nuestra cabeza, columna vertebral, es como una antena que está emitiendo y recibiendo. Entonces, esas antenas que somos tienen que estar a menos de 2 metros de distancia, recordando que un cuerpo humano tiene 2 metros de distancia en forma de esfera o de huevo. Nosotros vemos, percibimos el cuerpo físico, pero hay otros cuerpos. Entonces esos cuerpos, no los físicos, pero los energéticos, tienen que estar a menos de 2 metros de distancia para que esa transmisión de información, ese paquete de datos que descargo de la nube, esa actualización del software, finalmente se instale. Entonces, por ese motivo no es posible hacerlo a distancia. No tiene que ver con la capacidad del maestro, no ujú, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver simplemente con una especie de imposibilidad técnica, ¿no? Nuestras antenas transmiten de una manera y no de otra. Distinto es el envío de energía, que es algo que ujú, todos los mamíferos hacemos, todos los seres humanos hacemos, lo hacemos más allá de Reiki, ¿no? Cuando miramos a alguien así, va una energía. Y lo miramos así, ya siento otra cosa. Algo me llega, no sé qué ujú. pasa, pero algo me llega, Claro, ¿no? claro. Entonces, cuando tenemos determinada intención, cuando estamos pensando en alguien de determinada manera. Hay mucha demostración hoy científica de la neurociencia que valida, ¿no? Estas cosas que en Oriente se dicen hace miles de años. Entonces hoy no tenemos problema en decir que con demostración y aval científico sabemos que todos, que somos energía y que transmitimos energía. Entonces, la capacidad de transmitir energía es una habilidad humana y que con técnica y aprendizaje la podés perfeccionar y llevar a niveles increíbles. Pero otra cosa es encender o potenciar la antena del otro, ¿no? Entonces ahí sí hay un trabajo que es presencial y eso es lo que llamamos sintonización o en Japón lo llaman reishu, aquí lo llaman Ujú, muchas veces iniciación, lo que sucede que ujú, la palabra iniciación tiene como un halo medio místico y en claro. Japón le llama mucho la atención eso, el misticismo que nosotros occidentales le imprimimos a esto, que somos medio así como muy fans de lo místico, como por ahí esa imagen de que el maestro se viste de blanco, que habla suave, Ujú, que está en una pirámide energética. De hecho, acá hasta decimos maestro, ¿no? Es ujú, como que están los ángeles, los maestros ascendidos, y ahí abajo están los maestros de Reiki. Pero en sí. realidad en Japón se usa el término más de Shihan o instructor, Ujú, que en realidad instructor habla de alguien que conoce la técnica, la practica y la sabe enseñar, pero de ahí a ser un maestro es otra cosa, ¿no? También es raro eso de autoproclamarse maestro. Veo a veces como maestro de maestros, decís, wow, pero en realidad me parece que eso es algo más que es como una especie de galardón o título que en todo caso te dan los estudiantes a los cuales les facilitaste la técnica, que en un gesto amoroso y de reconocimiento te nombran como maestro, pero claro. uno posicionarse en el lugar de maestro es raro. No sé, no, Ujú, lo digo como una reflexión, no soy el portador de la verdad ni estoy juzgando ni criticando a nadie, solo lo digo como reflexiones que me parece que son útiles, ¿no? sí, sí. Igual vos sos maestro, dice Vale, ay, cómo la quiero, tan hermosa. Con Qué Vale vida. hago paréntesis porque para presentarla en sociedad, Vale es de Charata, provincia de Chaco, y en uno de los cursos de la provincia de Córdoba, ella viajó, tenía que estar en Córdoba y aprovechó y se sumó al aprendizaje. E inmediatamente después fue quien nos invitó a poder ir a la provincia de Chaco a dar clases y hemos ido muchas veces y es familia que tenemos ahí, que vamos y nos reciben con todo el amor y es hermosísimo y bueno, y siempre está, ¿no? Y en algún punto eso tiene también este camino de súper mágico, los hermosos corazones que voy encontrando, como me pasa contigo, Celeste, que nos conocimos hace poco, pero que enseguida sentimos como, wow, acá está pasando algo como más grande que nosotros y esto tiene mucho potencial y como te comenté, hace como 3 años que tengo la idea de ir a Asunción y que en Ujú, general me escriben personas de Asunción y por un motivo o por otro termina no dándose hasta ahora que fluyó así como muy naturalmente, ¿no? Y acá estamos. O sea que como dice un amigo, aves del mismo plumaje vuelan juntas, ¿no? Nos vamos encontrando en ese vuelo. Así que siempre para mí es
es una maravilla, ¿no? Una alegría enorme de ir creando estos lazos de amistad, de hermandad en un sinfín de lugares. Y como algo que también me gusta reflexionar de lo que veo que se vive en las clases, que es que llegamos el sábado a la mañana, por ahí somos 10 somos 12 y medio que Ujú. somos desconocidos, capaz que algunos se conocen entre sí, entonces hay como una sensación de, bueno, nos estamos juntando con un grupo desconocidos, pero va pasando el tiempo y se va haciendo una hermosa como familiaridad. Y el Re. domingo termina como, bueno, nos vemos, chao, como que todo es algo como muy desde el amor, ¿no? Eso que se va creando. Para mí ser testigo de esos procesos es una bendición enorme y siempre quedan, por supuesto, personas que después por ahí no las veo más o personas que las veo seguido, que estoy en contacto. Y después hay sorpresas, ¿no? Como me pasó este año, fue yendo a Bariloche a dar clases que voy desde el 2010, 2011, y en alguno de esos primeros viajes vino una chica a aprender nivel uno que me acuerdo que estaba embarazada en el aprendizaje. Ujú. Y pasaron 11, 12 años, y de repente vino a aprender nivel 2. Ya el hijo ahora tiene 10, 12 años, Ujú. y ella decía, yo aprendí el nivel uno y necesité estos 10, 12 años de práctica para sentir que quería hacer el nivel 2. ¿No? Digo, wow. Y Totalmente. otras personas sienten, no, a mí me gusta aprender todo y después yo lo voy dosificando y practicando, ¿no? Entonces esto también es para traer a la reflexión, otra de las cosas que me preguntan es, ¿qué me recomendás? ¿Hago el nivel uno y 2 el nivel uno 2 y 3? No, no, hacer lo que vos sientas está bien, ¿no? Podés Totalmente. hacer el nivel uno, dejarte la tarde libre del sábado y si ves que termina el nivel uno y te dieron ganas de quedarte, que puedas hacerlo. O capaz Ujú. que sentís, no, a mí me gusta, como otra persona me decía otra vez, no, a mí me gusta intenso porque es como que me moviliza, me voy con un montón de información y quedo entusiasmado para practicar y para hacerlo parte de la vida. Si hago el nivel uno y después dentro de unos meses el 2 es como que no me funciona. Entonces, qué interesante también que la metodología está diagramada para que cada persona lo pueda hacer con el ritmo que sienta, ¿no? Totalmente, sí. De Mm, hecho que yo ahora que pienso, ni pensé. Yo dije, hago los tres niveles sin... claro, No pensé, no muy, analicé. Yo dije, dame todo. sí, muy personal la manera de aprender. Sí, 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 totalmente, sí, sí, sí. sí. ¿Y qué otra cosa te gustaría saber, charlar? No sé si alguien acá tiene, ya lo dije, pero si alguien tiene, acá dice, Carito, te esperamos aquí en Paraguay, gracias, qué hermoso, ya Ah. voy. Y bueno, y si alguien tiene alguna pregunta, también abrimos la posibilidad en relación a Reiki o en relación a todo esto que estamos charlando. Ujú. Y vos Sí, no sé, a Celeste, mí lo si... que, sí, 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 a mí lo que me gustaría como mencionar es la diferencia de las prácticas que aprendemos, como mencionaste, llegamos, te presentás, das un desarrollo, una breve reseña y después ya son como, ok, técnicas, 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 técnicas. Y eso fue para mí algo súper genial porque lo más importante para mí es aprender a integrar, como que bajar a tierra y que no se quede como en una idealización de un proceso o en Claro, una... práctico, aplicable a la vida cotidiana, eso, claro. Totalmente. Sí, A mí me encantó que sea así como que turbo prácticas. Así, hola, bueno, medite. Hola, buen día. Es meditación. Tres, me voy al baño. Meditación. Era sí. así. Me encantó que fue como que una, no sé, seguidillas de técnicas en donde no te permitían distraerte Mm. justamente. Y yo creo que eso es súper importante porque de repente estamos tan metidos en la cabeza, tan mentales, tan en la nube, que ese pedazo, no importa si haces un nivel solamente, ese pedazo de momento que te permitís hacer la práctica, te permite conectar intensamente con lo que sea que te fuiste a mover. Conozcas mucho o poco, no importa. Para mí fue súper importante el contraste de, uff, qué genial tener un montón de herramientas para probar. Y yo pruebo todos los días, pruebo lo que sea que aprendí en los tres niveles. Todos los días, Pedro, pruebo lo que sea, en mí o en mis pacientes. Y hay una diferencia
diferencia abismal. A veces les menciono a mis pacientes que de repente va a haber un pequeño ajuste, un cambio que voy añadiendo porque aprendí la técnica Sí. y hay algunos que no les menciono para ver si de repente notan alguna diferencia. Bien científico lo tuyo. Sí, re. Claro, me Y, encanta. y es de ambos lados es como que ¿qué hiciste? ¿Qué pasó acá? Porque se volvió más intensa la potencia de energía en la práctica. Mm, Así, para darle una palabra, como que se intensificó sí, la y sí, sensación de la práctica, tanto y en el sí, auto Reiki como en la práctica para el paciente. sí. Delicioso, Pedro, increíble. Delicioso, exquisito, eso, sí, sí. Sí, me pareció también así como importante destacar eso porque hay una notable diferencia. Mm. Claro, ahí tenemos varios motivos. Uno, diríamos, es el proceso de sintonización, ese ajuste fino. Y por otro Ujú, lado, cada técnica del método es como si fuera una pieza de un reloj suizo. Entonces, cuando ujú, tenemos todas las piezas, ese reloj funciona perfecto. Ahora, cuando agarramos dos, tres piezas nada más, bueno, esas piezas van a andar bien, pero no es el reloj. Ahora, cuando tenés toda esa amplia gama de técnicas, porque también no solo por la cantidad de técnicas, sino por lo encastrables que son entre sí, o sea que yo puedo practicar una técnica de nivel uno con otra de nivel 2 con nivel 3 o puedo combinar dos de nivel uno o tres de nivel 2 todas las técnicas son interconectables, entonces uno va creando como propios caminos de práctica, ujú, práctica con uno, en las sesiones. No solo tenemos imposición de manos, tenemos técnica de palmeo, presión, frotado, limpieza de la sangre, la columna vertebral, un montón de técnicas para el tratamiento con pacientes, pero también las técnicas que nosotros estamos aplicando a nivel mental cuando estoy con el paciente. Entonces es amplio el panorama de técnicas y a la vez todas son combinables. Entonces eso da como un espectro hermosísimo, yo me imagino como esos juegos de encastre, ¿no? Donde podés encastrar distintas piezas en distintos lugares, depende cómo te guste, depende cómo te sientas, depende de la ujú, utilidad que eso tiene para la otra persona. Así que desde ese lugar es siempre algo realmente maravilloso y bueno, y una alegría gigante poder estar anunciando estos primeros cursos en Asunción, ¿no? Como para mí es algo que, como te decía, me lo he propuesto ya desde antes y ahora se está concretando y es algo que te agradezco a vos y a tu familia, ¿no? Que son quienes están haciendo que esto sea posible. Ya en una semana nada más estamos saliendo para allá. Las clases de los tres niveles de Reiki van a ser, recordemos entonces, 10 y 11 de mayo. ujú. Em, Espacio Armonía, ¿verdad? Exacto. Armonía, sí. Así que en Espacio Armonía 10 y 11 de mayo, las clases de Reiki. Es para un grupo reducido de personas. No va a haber, no es para 50, es para 15, para 12. Para Ujú, Asunción quedan los últimos lugares, creo que quedan dos o tres lugares para las clases de Reiki. Después, el domingo por la tarde, voy a ofrecer sabiduría práctica tibetana, que es el aprendizaje de la utilización de los cuencos tibetanos, las campanas, los tinyas, el automasaje, la meditación tibetana, todo lo que tiene que ver con esa tradición. Eso es para un grupo más reducido todavía, eso es para unas 4 o 5 personas, porque tengo que llevar un montón de elementos, cuencos para cada uno y demás. Y luego el lunes 12, voy a estar dando tratamientos personalizados. Creo que ujú, quedan también 2 horarios por la tarde disponibles. ujú, Así que bueno, está todo abierto para compartir. Si estás escuchando, viendo esto y si algo te resuena, si sentís como en tu corazón que algo hace como una efervescencia, entonces no dudes en escribirnos, te enviamos más información. Si hay alguna limitación que no te permita poder hacerlo y nosotros podemos ayudarte, sin duda que lo vamos a querer hacer. Nos interesa con Celeste que llegue a armonía las personas que están con el corazón dispuesto. Va a pasar algo ahí súper significativo por primera vez en Paraguay y a partir de ahí se va a abrir un nuevo mundo, ¿no? Se abre un nuevo canal, ahí armonía, un punto de fuerza diferente y potenciar el lugar y que también todas esas personas que vamos a estar ahí nos vamos a nutrir un montón y también vamos a hacer que el lugar crezca, ¿no? Entonces va a estar hermoso para compartir, para aprender un método
con base científica y una profunda raíz en la espiritualidad y en la tradición japonesa. Oportunidad única, diría. Digo única no porque no crea que se vaya a repetir en el futuro, sino más bien porque cada grupo es único y eso sí que nunca se repite. Entonces, también si estás sintiendo que este es tu momento, es porque el grupo te está atrayendo, así que dejarse fluir con eso. Em, bueno, y una vez más, agradecer. Creo que nos quedan 2, 3 minutos porque a la hora la sesión se cierra Sí, sí, obligatoriamente. sí, sí. Así que no quisiera que se cierre sin decir gracias, Celeste, a vos, a toda tu familia y Armonía por abrirnos las puertas. Estamos súper entusiasmados, y bueno, y con muchas ganas de ir al encuentro. Mil gracias a vos y les digo a los que nos están escuchando que se permitan también experimentar esto que venís a proponer, que es único en serio. Mm. Y estamos súper, súper, súper felices y estamos así, estamos ready para recibirte. Bueno, gracias. Ahí justo llegó un último mensaje de Montevideo que dice: buenas noches, hice los 3 niveles juntos el fin de semana pasado. Es un antes y después en mi vida, gracias. Oh, bueno, Tal todos cual, comentarios así, todo amor. Bueno, gracias tal a cual. todos, a todas quienes se han unido hoy a compartir. Haremos otro vivo, capaz que podemos hacer uno juntos de Asunción el fin de semana, no sé, después veremos. Es- Esto es el inicio. Así que bueno, muchas gracias. Me despido por hoy. Abrazo grande para vos, Cele, y nos vemos prontito. Chao, Pedro, muchísimas gracias. Gracias, Chao, chao. gracias. Hasta pronto.